Hola, ¿qué tal? Este es el ejercicio número 15 de Java. Vamos a crear otro programa utilizando arreglos. Les voy a explicar de qué va a tratar. Vamos a crear dos arreglos. Vamos a suponer que a cada arreglo lo vamos a llamar como A y B. Pues aquí vemos lo que estos números en rojo se refiere a la posición de cada arreglo, es decir, la posición 0 a la posición 11. Y en cada posición vamos a poder almacenar un número. Entonces, en cada uno de los arreglos que vamos a crear, vamos a suponer que los llamamos arreglo A y arreglo B, es decir, A y B. En cada arreglo vamos a almacenar 12 números enteros, los que sea, mientras sean enteros. Vamos a suponer que en el arreglo A almacenamos números de 10 en 10, 20, 30, 40 hasta el 120. Y que en el arreglo B almacenamos también números enteros, pero de uno en uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 12. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estos dos arreglos, es decir, los números de estos dos arreglos los vamos a mostrar en un tercer arreglo al cual vamos a llamar arreglo C, pero de una forma especial los vamos a mostrar. Es decir, los vamos a mostrar en un tercer arreglo de la siguiente forma. Vamos a mostrar tres números del arreglo A, es decir, tomamos tres números del arreglo A y los vamos a mostrar en el arreglo C. Después, tres números del arreglo B, es decir, estos tres números los vamos a mostrar después de los tres anteriores, 1, 2, 3. Luego otra vez tres números del arreglo A, 40, 50, 60, los vamos a mostrar. Y luego otros tres números del arreglo B, 4, 5 y 6, los vamos a mostrar. Y así los vamos a ir mostrando en ese orden. Primero tres números de A, luego tres números de B, luego otra vez tres números de A, luego otra vez tres números de A, luego tres números de B, luego otros tres números de A, luego otros tres números de B, 4, 5 y 6, luego otros tres números de A, luego así lo vamos a hacer. No sé si me voy a explicar. Entonces, vamos a comenzar. Pues he creado el proyecto al cual he llamado ejercicio 15-mezclar arreglos, porque vamos a mezclar arreglos. Esto pues no lo voy a utilizar, así que lo quito. Entonces, primero vamos a crear los arreglos, los vamos a llamar A y B. Como vamos a almacenar 12 números enteros, le pongo el tamaño de 12. Pues esta parte ya la hemos visto. Arreglo de tipo entero lo llamamos A, el corchete indica que es un arreglo y con new creamos los arreglos porque son tratados como objetos. Tamaño de 12. Voy a copiar este. Como vamos a necesitar tres arreglos, los cuales van a ser B y C, pero como en el arreglo C vamos a almacenar los números de A y B, entonces van a sumar 24 números, es decir, estos dos arreglos los vamos a dejar en el arreglo C, entonces eso nos va a dar un total de 24 números, quiere decir que el arreglo C va a contener 24 números. Entonces le ponemos aquí el número 24. Después de esto, vamos a crear un objeto de tipo escáner para poder invocar al método netsin para que nos lea lo que tecleemos con nuestro teclado. Ya tenemos importada la clase scanner. Después de esto vamos a rellenar el arreglo A. Vamos a utilizar un ciclo for que tiene que repetirse 12 veces. Aquí estoy diciendo que este ciclo for se va a repetir 12 veces. Entonces, pues esta parte ya la hemos visto, pero la vuelvo a decir. Al momento que se ejecute el ciclo for, la i comienza en 0. Entonces, lo que va a suceder aquí es que el objeto de tipo escáner va a invocar al método netsin, lo va a invocar, vamos a teclear nuestro número entero, lo va a leer y con el operador de asignación lo va a asignar, lo va a almacenar en el arreglo al cual estamos llamando A en la posición en la que está ahí, en la posición 0. Es decir, que en la posición 0 vamos a almacenar el primer número entero. Se va a repetir nuevamente el ciclo for, pero la i se va a incrementar a 1. Y así vamos a introducir un número, lo vamos a almacenar en el arreglo A en la posición en la que está ahí, que es la posición 1. Entonces, en la posición 1 vamos a almacenar otro número, que el 20. Y así.
Esto se va a estar repitiendo 12 veces para poder rellenar todo nuestro arreglo. Pues esto ya lo hemos visto. Entonces, esto es para rellenar el arreglo A. Podemos poner lo siguiente: ingresar el número y aquí concatenamos y más 0. Esto es para que aparezca ingresar el número, perdón, y más 1. Va a aparecer ingresar el número 1, luego ingresar el número 2. Eso también ya lo hemos visto anteriormente. Si no, te recomiendo mucho que veas los videos de la lista de reproducción de ejercicios de Java. Entonces, esto es para el arreglo A. Vamos a poner un mensaje aquí que diga ingresar datos al arreglo A. Entonces voy a copiar esto para rellenar el arreglo B, pues lo mismo, nada más que le cambio aquí que diga arreglo B y aquí pues simplemente pongo que sean el arreglo, que se almacenen los datos en el arreglo B. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues vamos a mezclar estos dos arreglos, los vamos a poner en un arreglo C, pero de la forma en que los dije, 3 de un arreglo, 3 del otro, 3 del así. Bueno, voy a declarar dos variables. Te les explico qué va a tratar esto. Esto es para poder mezclar esos datos en el arreglo tercero. Entonces, va a quedar de la siguiente forma, lo voy a teclear. Bueno, me di la tarea de poner el código para no alargar mucho el video. Entonces aquí declaré, después de que ya ingresamos, rellenamos a los dos arreglos A y B, lo que hicimos es lo siguiente. Bueno, declaramos dos variables a las cuales llamamos I y J, las inicializamos en 0. Aquí vemos que hay un ciclo while. La condición para que el while se ejecute es que la I sea menor que 0. Bueno, inicialmente la I vale 0, por lo tanto se cumple la condición. Entonces, inicialmente I vale 0. Entonces se ejecuta el while y el for, el primer for, este for se ejecuta. Y la K vemos que comienza en 0. Espero no crear confusión en esto. Este ciclo for vemos que se va a repetir 3 veces. Desde K igual a 0 hasta K 2. Es decir, K, desde K a 0 a 2. Es decir, K menor que 3. De 0 a 2 se va a repetir este ciclo for. En la K, ¿no? Obviamente. Entonces, aquí pues vemos lo siguiente. Aquí estamos diciendo que en el arreglo A, en la posición I más K, ¿cuánto vale I? Pues vale 0. ¿Cuánto vale K? Pues vale 0. Es que en la posición 0 más 0, la posición 0, es decir, el número del arreglo A de la posición 0 lo vamos a almacenar. Es decir, este número 10, por ejemplo, en el arreglo C, en la posición J. ¿Cuál posición está J? Pues 0. Pues quiere decir que en la posición 0 vamos a almacenar la posición 0 de A. Es decir, que este 10 de la posición 0 de A lo vamos a almacenar en la posición 0 del arreglo C. Y aquí vemos, lo hemos puesto. Después de esto vemos que la J se incrementa a 1. J vale 1. Ahora, inicialmente pues valía J. Valía 0, perdón. Entonces, nuevamente el ciclo for se repite. Y la K se incrementa a 1. Y ahora almacenamos del arreglo A la posición, vamos a almacenar el número de la posición I más K de A, es decir, la posición, ¿cuánto vale K? K vale 1, es decir, y I sigue valiendo 0. ¿Por qué? Porque hasta que estos dos ciclos for finalicen, se va a incrementar la I. Entonces, me está diciendo aquí que la posición I más K, es decir, la posición 1 más 0, la posición 1 de A lo vamos a almacenar, es decir, este 20 lo vamos a almacenar en la posición J, en la posición, ¿cuánto vale J? 1, en la posición 1 de C. Así que este 20 lo vamos a almacenar en la posición 1 de C. Y después de esto, se incrementa la J nuevamente a 2. Entonces, nuevamente el ciclo for se va a repetir. Entonces, pero la K se va a incrementar a 2, porque cada vez que el ciclo for se repite, se incrementa la variable. Entonces, ahora vamos a almacenar en la posición I más K y sigue valiendo 0. En la posición 0 más 2, la posición 2 de A
ese número lo vamos a almacenar en la posición J de C, es decir, la posición 2 de C, J vale 2. Quiere decir que este número en la posición 2 de A lo vamos a almacenar en la posición 2 de C. Y después de esto, J se va a incrementar a 3. Como el ciclo for se va a volver a repetir, la K se incrementa a 3 y en ese momento finaliza porque pues no se cumple la condición que K sea menor que 3. Como el primer for finaliza, ¿qué es lo que pasa? Ya quito esto. El primer for finaliza, se ejecuta el siguiente ciclo for. Ojo, la I no se incrementa hasta que estos dos ciclos for se ejecuten. Se ejecuta el siguiente ciclo for y lo mismo, K vale 0 y el mismo caso, lo mismo que pasó aquí, de igual manera. Vamos a almacenar los primeros tres números de B en las siguientes posiciones de J. J se quedó ¿en qué se quedó J? Se quedó, ay, ya ni me acuerdo, voy a tener que dejar como estaba. J se quedó en 3, ¿ok? Entonces, lo mismo, ¿no? Se ejecuta el siguiente ciclo for, la K vale 0. Entonces, en la posición I más K, es decir, en la posición 0 más 0 de B, vamos a almacenar ese número de la posición 0 de B, es decir, I más K, lo vamos a almacenar en la posición J de C, es decir, en la posición 3 de C. Quiere decir que este número de la posición 0 de B lo vamos a almacenar en la posición 3 de C, que es esta la posición, aquí vemos que lo estoy poniendo C1. Después la J se incrementa a 4. Y nuevamente el ciclo for se repite, pero la K ahora va a valer 1. Cada vez que el ciclo for se repita, la K se incrementa. Y nuevamente la posición I más K, es decir, la posición 1, 0 más 1 de B, la vamos a almacenar en la posición 4 de C. Es decir, la posición 1 de B, que es este 2, lo vamos a almacenar en la posición 4 de C. Y así vamos a estar almacenando hasta que de 3 en 3, ¿no? Almacenamos aquí los primeros tres números de A en las primeras tres posiciones de C y aquí tres números de B. Quiere decir que en esos dos ciclos for estamos almacenando los primeros 6 números en C. Después de que almacenamos eso, los primeros 6 números en C, pues la I se incrementa a 3. Ya no va a valer 0, va a valer 3. Después de esto, pues la I ahora se incrementa a 3, ¿no? A 3. Y nuevamente se repite este ciclo for y almacenamos los siguientes tres números de A. Estos tres números de A, 40, 50 y 60, lo almacenamos en las siguientes posiciones de C. De igual manera, después de que finalice este ciclo for, se repite 3 veces, este otro ciclo for se repite otras 3 veces y almacenamos los siguientes tres números de B, que son 4, 5, 6, lo almacenamos en las siguientes posiciones de C. Después de esto, pues la I se incrementa a otros 3. Ahora la I va a valer 6. Y nuevamente, pues, tres números de A, luego tres números de B. Y así, tres números de A, tres números de B. Y después de esto, pues, la I se incrementa otros 3. Y así hasta que se incremente a 12. Ahí va a finalizar porque aquí dice que el while se va a ejecutar mientras la I sea menor que 12. Bueno, después de esto, ya que tenemos todo eso almacenado, vamos a mostrar el arreglo C que va a tener los números de esta forma. Entonces, para eso, pues es un ciclo for que va a dar 24 repeticiones y en cada una vamos a ir mostrando la posición de C, de la posición 0 hasta la posición 23, porque aquí dice menor que 24, J menor que 24. Vamos a ejecutar. Entonces, vamos a poner los mismos números que tenemos en el dibujo. Ingresar datos del arreglo A, vamos a poner 10, 20, 30, 40. Esto lo voy a hacer un poquito más grande. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Ingresar datos del arreglo B. Vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí se muestran el arreglo C, 10, 20, 30, 1, 2, 3, 40, 50, 60, 4, 5, 6, 7. Y así como lo vemos. Entonces, si contamos, pues son 3, 6, 9, 10, 12, 24 posiciones. Esto es todo.
Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.